El 14 de agosto de 1827, en las plantaciones de arroz que rodean Charleston, Carolina del Sur, un propietario de plantación llamado Josiah Crane fue encontrado muerto en su biblioteca. Su cráneo estaba tan completamente aplastado que los médicos que examinaron el cuerpo informaron de fragmentos de hueso incrustados en el escritorio de caoba a 6 pies de distancia. El informe del forense, aún conservado en los archivos del condado de Charleston, describía lesiones consistentes con la compresión por manos de un tamaño y una fuerza extraordinarios, que excedían la capacidad humana normal. La única sospechosa era una mujer que medía 6'8" de altura, pesaba más de 240 libras de puro músculo y había desaparecido en la noche de agosto sin dejar rastro. Durante casi 2 siglos, los historiadores locales han debatido si Sarah Drummond realmente existió, o si fue simplemente una leyenda nacida de la culpa y el miedo. Pero los registros médicos, los documentos de venta y los testimonios de testigos presenciales sugieren algo mucho más inquietante, que era absolutamente real, y que lo que sucedió en esa biblioteca fue la conclusión inevitable de un horror que se había estado gestando durante años. Antes de continuar con la historia de Sarah Drummond y la noche que conmocionó a la sociedad de Charleston hasta un silencio que duró generaciones, quiero pedirte algo. Si te fascinan los verdaderos misterios históricos que desdibujan la línea entre el hecho documentado y la leyenda aterradora, presiona el botón de suscripción ahora mismo y, por favor, deja un comentario diciéndome desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Leo cada uno de ellos y me encanta saber que estas historias olvidadas de Estados Unidos llegan a personas de todo el país. Ahora, retrocedamos a donde realmente comenzó esta pesadilla. La historia de Sarah Drummond no comienza con la violencia, comienza con el dinero. En la primavera de 1823, el puerto de Charleston experimentaba una de sus temporadas comerciales más activas en décadas. Los barcos llegaban semanalmente desde el Caribe, desde África Occidental, desde las regiones tabacaleras de Virginia, todos transportando carga humana para ser vendida en los mercados de Chalmers Street y Gadsden's Wharf. Charleston no era solo una ciudad portuaria, era el corazón palpitante del comercio interno de esclavos en el sur de Estados Unidos, un lugar donde se hacían fortunas mediante la compra y venta de seres humanos con la misma eficiencia casual que las balas de algodón o los barriles de arroz. Las plantaciones de arroz que rodeaban Charleston eran operaciones particularmente brutales. A diferencia de los campos de algodón del interior, el cultivo de arroz requería que los trabajadores estuvieran en el agua durante horas, en pantanos repletos de mosquitos portadores de malaria, serpientes venenosas y caimanes. La tasa de mortalidad entre los trabajadores esclavizados en las plantaciones de arroz era asombrosa. Algunas estimaciones históricas sugieren que casi el 30% de las personas esclavizadas que trabajaban en los campos de arroz morían en su primer año. El trabajo era tan peligroso, tan agotador, tan mortal, que los propietarios de las plantaciones necesitaban constantemente comprar nuevos trabajadores para reemplazar a los que habían perecido. Esto creó una economía perversa. Los traficantes de esclavos recorrían los estados del sur en busca de trabajadores fuertes y sanos que pudieran soportar la brutalidad de los pantanos de arroz. Y ocasionalmente encontraban algo inusual, algo que alcanzaría un precio extraordinario. En marzo de 1823, un traficante de esclavos llamado Caleb Rutherford llegó a Charleston con un grupo de 37 personas que había comprado en Virginia y Carolina del Norte. Entre ellos había una mujer joven, quizás de 19 o 20 años, que inmediatamente llamó la atención por una razón inconfundible. Era enorme. Los relatos contemporáneos de los registros de la casa de subastas la describen como de casi 7 pies de altura, con una complexión de una anchura y musculatura inusuales. Los testigos de la subasta informaron que tenía que agacharse para entrar por las puertas y que sus manos eran tan grandes que podían rodear completamente la cabeza de un hombre.
Su nombre, según los documentos de la subasta, era Sara. No se registró ningún apellido en los documentos de venta iniciales, como era práctica común. Había nacido en una pequeña granja en el Piamonte de Carolina del Norte, hija de una mujer esclavizada cuyo nombre se ha perdido en la historia. A partir de los registros dispersos que sobreviven, parece que Sara padecía una condición que la medicina moderna reconocería como gigantismo pituitario, un trastorno raro causado por un exceso de hormona del crecimiento, generalmente debido a un tumor benigno en la glándula pituitaria. Sin embargo, en la década de 1820 no existía tal comprensión médica. Para las personas que la veían, Sara era simplemente un capricho de la naturaleza, una curiosidad y, potencialmente, una muy valiosa. La subasta tuvo lugar en una húmeda mañana de martes a finales de marzo. La casa de subastas en Chalmers Street estaba abarrotada de plantadores, comerciantes y curiosos que habían oído rumores sobre la mujer gigante. Cuando Sara fue subida a la plataforma, todavía encadenada por las muñecas y los tobillos, un murmullo recorrió la multitud. Era casi una cabeza más alta que el subastador, un hombre corpulento llamado James Vanderhorst, que había dirigido miles de estas ventas, pero que más tarde admitió a sus amigos que nunca había visto nada parecido a ella. La puja comenzó en $400, una suma ya considerable. En cuestión de minutos, había subido a 800, luego a 1000. Los plantadores gritaban sus ofertas, cada uno tratando de superar al otro, viendo en Sara no solo a una trabajadora, sino a un espectáculo, alguien que podría atraer visitantes, alguien que podría ser exhibido. La oferta ganadora provino de un hombre que estaba de pie cerca del fondo de la sala. Su nombre era Josiah Crane, y pagó $1,300 por Sara Drummond. Fue uno de los precios más altos jamás registrados por una sola persona esclavizada en una subasta de Charleston en ese año. Crane era un plantador de arroz que poseía una plantación de tamaño mediano llamada Marsh Bend, ubicada a unas 18 millas al suroeste de Charleston, en lo profundo de la red de pantanos de marea y ríos serpenteantes que caracterizaban el Low Country. Tenía 42 años, era viudo, y tenía la reputación, entre otros plantadores, de ser un hombre que dirigía su plantación con mano de hierro y no tenía paciencia para lo que llamaba blandura en la gestión de los trabajadores esclavizados. Mientras Sara era conducida fuera del bloque de subastas, con las muñecas ahora atadas y la marca de propiedad de Crane, quemada en un collar de cuero alrededor de su cuello, los testigos informaron que no emitió ni un sonido. No lloró. No se resistió. Simplemente miró al frente con ojos oscuros e inescrutables. Su enorme cuerpo se movía con una extraña y silenciosa gracia a pesar de las cadenas. Nadie en esa subasta podría haber sabido lo que acababan de presenciar. No podrían haber sabido que estaban viendo el comienzo de una historia que terminaría en sangre, misterio y una leyenda que perseguiría al Low Country durante generaciones. Pero quizás deberían haber sospechado algo, porque, según los registros, mientras Crane llevaba a Sara a su carreta para el viaje a Marsh Bend, se oyó decir a una anciana en la multitud, una mujer negra libre que vendía flores cerca del mercado: «Ese hombre acaba de comprar su propia muerte». La plantación de Marsh Bend era todo por lo que el Low Country era conocido, y todo lo que lo convertía en un infierno para aquellos obligados a trabajar allí. La casa principal era una estructura de 2 pisos de estilo georgiano, con columnas blancas, y una amplia veranda que daba a los campos de arroz que se extendían hacia el río Ashley. Detrás de la casa principal se encontraban el edificio de la cocina, la casa del supervisor, un granero, un molino de arroz y una hilera de 12 cabañas de esclavos hechas de madera tosca, con suelos de tierra y sin ventanas. Más allá se encontraban los campos, cientos de acres de arrozales cuidadosamente diseñados, conectados por un intrincado sistema de diques, zanjas y compuertas que controlaban el flujo de agua de las mareas, esencial para el cultivo de arroz.
Cuando Sara llegó a Marchbend a finales de marzo de 1823, fue asignada a la cabaña número 7, que compartiría con otras 5 mujeres. El supervisor, un hombre delgado y nervioso llamado Porter Grimble, parecía visiblemente inquieto por su tamaño. Según una carta que escribió a su hermano en Columbia, que aún existe en los archivos de la Sociedad Histórica de Carolina del Sur, describió a Sara como una criatura de dimensiones tan antinaturales que debe agacharse para entrar en la cabaña, y cuando se yergue en toda su altura, se asemeja más a un antiguo coloso que a una mujer cristiana. Pero Josiah Crane no había pagado $1,300 por Sara simplemente para que trabajara en los campos. Tenía otra cosa en mente. En la primera semana de su llegada, Crane comenzó a exhibir a Sara a los visitantes. Invitaba a los plantadores vecinos, a los comerciantes de Charleston e incluso a los caballeros viajeros a Marchbend, específicamente para ver a la gigante negra que había adquirido. Sara era llevada a la casa principal, obligada a pararse en el salón o en la veranda delantera, y se le ordenaba demostrar su tamaño y fuerza. Crane la hacía levantar objetos pesados, barriles llenos de arroz, yunques de hierro, incluso cerdos adultos. Se paraba a su lado para que los visitantes pudieran ver la dramática diferencia de altura. La hacía extender las manos para que los hombres pudieran colocar sus propias manos dentro de las de ella y maravillarse con la diferencia. Una entrada del diario de un médico de Charleston llamado Dr. Edmund Porcher, que visitó Marchbend en mayo de 1823, ofrece una escalofriante visión de estas exhibiciones. El Dr. Porcher escribió: «El señor Crane ha adquirido un espécimen femenino de proporciones muy extraordinarias. Mide al menos 6 pies y medio de altura, quizás más, con manos y pies de tales dimensiones que apenas podía dar crédito a mis propias mediciones. Su fuerza parece acorde a su tamaño. La observé levantar un barril de arroz que pesaba no menos de 300 libras con aparente facilidad. El señor Crane me informa que ha recibido numerosas ofertas para comprarla, pero las rechaza, ya que se ha convertido en toda una atracción en nuestro condado. Confieso que su visión me produjo una sensación inquietante, como si la propia naturaleza hubiera estado experimentando con proporciones más allá de los límites normales de la forma humana. Para Sara, estas exhibiciones eran solo el comienzo de su sufrimiento en Marchbend. Cuando no estaba siendo exhibida para los invitados de Crane, era puesta a trabajar en los campos de arroz, en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de las personas en cuestión de meses. El cultivo de arroz en el Low Country de Carolina del Sur era un trabajo agotador y peligroso. Los trabajadores se metían en los campos inundados antes del amanecer, permaneciendo en el agua hasta los muslos durante 10 a 12 horas seguidas, encorvados bajo el sol abrasador, plantando, deshiervando o cosechando arroz. El agua era salobre, llena de sanguijuelas y mocasines de agua. El aire zumbaba con nubes de mosquitos. El calor era sofocante, empeorado por la humedad que subía de los pantanos. El extraordinario tamaño de Sara la convertía tanto en un activo como en un objetivo. Podía transportar cargas que requerirían 2 o 3 trabajadores normales. Podía operar los pesados morteros de madera utilizados para trillar el arroz con una velocidad y una potencia que asombraban incluso al supervisor. Pero su visibilidad también la hacía vulnerable. Cuando Crane quería dar un ejemplo para demostrar lo que les sucedía a los que trabajaban demasiado lento o mostraban desafío, a menudo elegía a Sara, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque castigar a alguien de su tamaño enviaba el mensaje de que nadie estaba fuera de su alcance. Los castigos eran salvajes. Los registros históricos de las plantaciones de arroz documentan el uso de postes de azotes, cepos de madera y un dispositivo llamado bock, donde una persona era obligada a sentarse con las rodillas levantadas, un palo colocado debajo de las rodillas y sobre los brazos, inmovilizándola eficazmente en una posición agonizante durante horas. Sara experimentó todo esto.
Las cartas del supervisor Grimble mencionan al menos 3 ocasiones durante el primer año de Sarah en Marchbend, en las que fue castigada públicamente por insolencia o por negarse a ser exhibida. Pero Sarah no se quebró, al menos no de la manera que Crane esperaba. Según el testimonio de otras personas esclavizadas en Marchbend, testimonio que solo se recopilaría años después en circunstancias muy diferentes, Sarah se convirtió en alguien en quien la comunidad temía y confiaba a la vez. Su fuerza se utilizaba para las tareas más duras: mover las enormes compuertas que controlaban el flujo de agua a los campos de arroz, acarrear madera para las reparaciones, sacar los botes del agua. Pero su presencia también era protectora. Había historias de ella interponiéndose entre el látigo de un supervisor y un niño demasiado pequeño para trabajar, pero que era golpeado de todos modos. Historias de ella llevando a los trabajadores que se habían desplomado por el agotamiento por calor de vuelta a sus cabañas. Historias de ella permaneciendo en silencio pero inmóvil, cuando Crane intentaba separar a las madres de sus hijos durante las ventas a otras plantaciones. Hablaba rara vez. Cuando lo hacía, su voz era baja y firme, con una autoridad que parecía contradecir su condición de propiedad. Algunas de las personas esclavizadas más ancianas de Marchbend comenzaron a llamarla Sarah la Alta, o simplemente el Muro, porque una vez que decidía pararse en algún lugar, nada podía moverla, excepto por la fuerza. Y Josiah Crane estaba empezando a darse cuenta de que la fuerza por sí sola podría no ser suficiente. La primera confrontación seria entre Crane y Sarah ocurrió en el verano de 1824, unos 15 meses después de su llegada a Marchbend. Un caballero de Charleston llamado Augustus Pettigrew había oído hablar de la esclava gigante y viajó a Marchbend con una oferta. Le pagaría a Crane $300 para llevar a Sarah a Charleston durante 2 semanas para exhibirla en una exposición itinerante que estaba organizando con curiosidades de la naturaleza y la ciencia. La exposición incluiría especímenes conservados, dispositivos mecánicos y a Sarah como pieza central viviente. Crane aceptó de inmediato. La perspectiva de ganar dinero mientras aumentaba su propio perfil en la sociedad de Charleston era demasiado tentadora para rechazarla. Informó a Sarah del acuerdo, esperando que cumpliera como siempre lo había hecho. Pero esta vez, algo fue diferente. Según el testimonio de una sirvienta de la casa llamada Ruth, que estuvo presente durante la conversación, Sarah miró directamente a Crane y dijo en voz muy baja: «No iré». Crane quedó atónito. En el año y medio que había poseído a Sarah, nunca se había negado directamente a una orden. Repitió la orden, su voz subiendo de tono. Sarah repitió su negativa, su voz permaneciendo firme y baja. El rostro de Crane se enrojeció. Llamó al supervisor. Ordenó que llevaran a Sarah al poste de azotes de inmediato. Lo que sucedió a continuación se convirtió en tema de intensa discusión entre la comunidad esclavizada de Marchbend y se susurraría durante años. 4 hombres, incluido el supervisor Grimble, intentaron forzar a Sarah hacia el poste. Ella no luchó contra ellos exactamente. Simplemente dejó de moverse, plantó los pies y se convirtió en un peso muerto. Los 4 hombres tiraron, empujaron, la golpearon con los puños y un bastón, pero Sarah no se movió. Se necesitaron 8 hombres, usando cuerdas y finalmente recurriendo a amenazar con dañar a otras personas esclavizadas si no cumplía, antes de que Sarah finalmente caminara hacia el poste. El castigo fue severo: 30 latigazos con un látigo de cuero trenzado. Los testigos informaron que Sarah no emitió ningún sonido durante la paliza, incluso cuando la sangre empapó el tosco vestido de algodón que llevaba. Cuando terminó, y finalmente la soltaron del poste, caminó de regreso a su cabaña sin ayuda, con la espalda destrozada pero su postura tan erguida como siempre. No fue a Charleston. Crane, humillado frente a su supervisor y trabajadores, finalmente le dijo a Pettigrew que el trato estaba cancelado, inventando una excusa sobre la enfermedad de Sarah.
Pero algo había cambiado en Marchbend. Las otras personas esclavizadas habían visto que Sarah podía ser herida, sí, pero también habían visto que podía hacer que Josiah Crane retrocediera. Eso asustó a Crane más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante el año siguiente, se desarrolló un equilibrio incómodo. Crane continuó exhibiendo a Sarah a los visitantes que venían a Marchbend, pero dejó de intentar sacarla de la plantación. Sarah continuó trabajando en los campos con la misma fuerza silenciosa e implacable. Los castigos continuaron, pero se volvieron menos frecuentes, como si Crane entendiera que cada uno disminuía su autoridad en lugar de reforzarla. Pero bajo la superficie de esa rutina diaria, algo más estaba creciendo. Algo que llegaría a una terrible culminación en una calurosa noche de agosto de 1827, y lo cambiaría todo. Porque en la primavera de 1826, Sarah quedó embarazada. El padre del hijo de Sarah nunca fue registrado oficialmente, pero el testimonio de otras personas esclavizadas en Marchbend cuenta una historia consistente. Su nombre era Marcus, un hombre de unos 30 años que trabajaba como carpintero en la plantación, experto en la intrincada carpintería necesaria para mantener los molinos de arroz y los sistemas de compuertas. Marcus había llegado a Marchbend 2 años antes que Sarah, comprado en la venta de una finca en Georgetown. Era conocido como un hombre tranquilo y reflexivo, que podía arreglar casi cualquier cosa, y que había perdido a su propia esposa e hija cuando fueron vendidas lejos de él años antes. La relación de Marcus y Sarah, según todos los testimonios, nació del respeto mutuo más que de la pasión. En un mundo donde se les quitaba tanto, donde sus cuerpos y su trabajo pertenecían a otra persona, encontraron el uno en el otro algo parecido a una sociedad. Se sentaban juntos por las noches después de terminar el trabajo, hablando en voz baja fuera de las cabañas. Marcus le contaba a Sarah los lugares en los que había estado, las cosas que había construido. Sarah, que había sido trasladada tantas veces en su joven vida que apenas recordaba el rostro de su propia madre, escuchaba. Cuando Sarah descubrió que estaba embarazada a principios de 1826, la noticia se extendió rápidamente por las barracas de los esclavos. El embarazo en una plantación siempre era complicado, representando tanto la esperanza como un nuevo horror. Un hijo significaba continuidad, familia, la posibilidad de algo más allá del interminable trabajo, pero también significaba vulnerabilidad. Significaba otra vida que podía ser amenazada, vendida, utilizada como palanca. Y en una plantación propiedad de alguien como Josiah Crane, significaba peligro. El embarazo de Sarah fue difícil desde el principio. Su tamaño, lo mismo que la había hecho valiosa para Crane, hacía que llevar un hijo fuera físicamente desafiante. Continuó trabajando en los campos durante los primeros meses de su embarazo, como se esperaba que hicieran todas las mujeres esclavizadas. Pero las otras mujeres de Marchbend notaron que se movía más lentamente, que a veces se detenía y se presionaba la mano en la parte baja de la espalda, su rostro mostrando un raro destello de dolor. Crane también lo notó, pero por diferentes razones. Una mujer esclava embarazada significaba, en su cálculo, otra pieza de propiedad, otra persona que podía poseer, vender o usar. Comenzó a hablar abiertamente sobre el niño, diciéndole a los visitantes que esperaba que el bebé fuera de un tamaño inusual dadas las extraordinarias dimensiones de la madre, y especulando sobre qué precio podría alcanzar tal niño cuando tuviera la edad suficiente para venderlo. Estos comentarios, escuchados por los sirvientes de la casa y transmitidos a las barracas, llenaron a Sarah de un terror frío que nunca antes había sentido. Había soportado palizas, humillaciones, agotamiento, hambre, pero la idea de que su hijo fuera tratado como Crane la había tratado a ella, exhibido como un animal, castigado para entretener, quizás finalmente vendido. Era algo diferente, algo insoportable. Marcus notó el cambio en Sarah. Se volvió aún más silenciosa de lo habitual, su rostro endurecido,
sus ojos distantes. Por la noche, se sentaba fuera de la cabaña con las manos en el vientre, mirando hacia la casa principal con una expresión que asustaba incluso a quienes la conocían bien. En noviembre de 1826, se le ordenó a Sara que dejara el trabajo de campo, y se le asignaron tareas más ligeras alrededor de la plantación: desgranar arroz, remendar, trabajar en el huerto de la cocina. Su vientre había crecido enormemente, y se le hacía difícil moverse con su facilidad habitual. Pero incluso en este estado disminuido, seguía siendo una presencia imponente. Los trabajadores de la cocina informaron que cuando Sara se paraba en la puerta del edificio de la cocina, bloqueaba por completo la luz del sol. El nacimiento llegó a finales de enero de 1827, durante una de las noches más frías del invierno. Sara se puso de parto justo después de la medianoche, atendida por dos mujeres esclavizadas mayores que servían como parteras para la comunidad de la plantación, una mujer llamada Hester y otra llamada Dina. El parto fue largo y extremadamente difícil. Sara, que nunca había gritado durante las palizas, gritó esa noche. El sonido se extendió por los campos helados y llegó a la casa principal, donde Crane fue despertado por el ruido. Según su propio testimonio posterior, encendió una linterna y caminó hacia las barracas de los esclavos, parándose fuera de la cabaña 7 y escuchando los sonidos del interior. Justo antes del amanecer, nació el bebé, un niño. Era grande para un recién nacido, casi 11 libras, pero por lo demás parecía sano y normal. Cuando el bebé lloró, Hester testificaría más tarde, Sara lloró por primera vez que alguien en Marchbend la había visto. Sostuvo a su hijo contra su pecho, examinando sus diminutas manos, su rostro, susurrando palabras que nadie más pudo oír. A Marcus se le permitió entrar en la cabaña poco después del nacimiento. Se paró junto a Sara, mirando al niño, y los que estaban presentes informaron que algo pasó entre ellos en ese momento, algún entendimiento o decisión tácita. Sara llamó a su hijo Jacob. Era un nombre bíblico común entre las personas esclavizadas, que conllevaba connotaciones de lucha y supervivencia. Durante unas breves semanas, a pesar de todo, hubo algo parecido a la felicidad en la cabaña 7. Sara amamantaba a Jacob, lo sostenía durante horas. Le cantaba en una voz baja que sonaba como un trueno lejano. Marcus tallaba pequeños juguetes para el bebé, diminutos animales de madera que colocaba en la cuna que había construido. Pero Josiah Crane observaba y esperaba. Para el verano de 1827, Jacob tenía 6 meses. Crecía rápidamente. Ya era más grande que la mayoría de los bebés de su edad, y había comenzado a sonreír y a alcanzar cosas con sus manos regordetas. Sara había vuelto al trabajo, pero a un trabajo más ligero que antes, principalmente alrededor de los edificios de la plantación. Mantenía a Jacob con ella siempre que era posible, llevándolo en la cadera o en la espalda mientras trabajaba, sin perderlo de vista por mucho tiempo. Marcus había construido una cabaña mejor para ellos, usando madera de desecho y sus habilidades para mejorar la estructura, añadiendo una puerta de verdad con un pestillo y una pequeña ventana con postigos. Todavía era una cabaña de esclavos, apenas un refugio adecuado, pero era suya, y dentro de esas toscas paredes intentaron construir algo parecido a una familia. Pero en Charleston, las finanzas de Josiah Crane se estaban deteriorando. El mercado del arroz había sido inestable durante varios años, y Crane había hecho algunas inversiones desastrosas en una empresa naviera que colapsó. Debía dinero a múltiples acreedores, y se estaban volviendo insistentes. Para julio de 1827, Crane se enfrentaba a la posibilidad real de perder Marchbend por completo si no podía reunir capital rápidamente. La solución, en su mente, era simple: vender a algunos de sus trabajadores esclavizados. Podía vender a 5 o 6 personas y saldar suficiente deuda para estabilizar su posición. La pregunta era, ¿cuáles vender?
En una húmeda tarde de martes a principios de agosto, un traficante de esclavos llamado Nathaniel Gadsden llegó a Marshbend. Gadsden era bien conocido en el mercado de Charleston, un hombre que se especializaba en comprar personas esclavizadas de plantadores con problemas financieros y luego revenderlas en subastas o a propietarios de plantaciones más al sur, en Georgia y Florida. Tenía la reputación de negociar duro y de no importarle dónde terminaban las familias después de que las compraba. Crane y Gadsden pasaron varias horas recorriendo la plantación, inspeccionando a los trabajadores esclavizados, discutiendo sus edades, habilidades y precios potenciales. Cuando llegaron al área cerca del huerto de la cocina, donde Sara estaba trabajando con Jacob durmiendo en un cabestrillo de tela en su espalda, Gadsden se detuvo y miró fijamente. La conversación que siguió fue escuchada por un joven llamado Peter, que se suponía que estaba acarreando agua, pero se había escondido detrás de una pila de leña lo suficientemente cerca como para oír. El testimonio de Peter, dado muchos años después, proporciona el único relato directo de lo que se dijo. Gadsden: ¡Santo cielo! ¿Es esa la mujer gigante de la que oí hablar? Crane: esa es Sara, 6'8", la trabajadora más fuerte que tengo. Gadsden: ¿y el niño? Crane: su hijo, unos 6 meses. Gadsden se acercó, rodeando a Sara mientras ella seguía trabajando, con el rostro inexpresivo. Parecía particularmente interesado en Jacob. Gadsden: ¿cuánto por el niño? Las manos de Sara dejaron de moverse. No se dio la vuelta, pero todo su cuerpo se puso rígido. Crane: no había considerado venderlo por separado. Gadsden: tengo un comprador en Savannah, una familia adinerada que busca un sirviente de casa que puedan entrenar desde la infancia. Pagan precios premium por los niños. Trabajo ligero, buenas condiciones. Podría darte $400 por ese bebé hoy. Hubo un largo silencio. Sara se había girado lentamente para enfrentarlos, todavía sosteniendo su azada, su rostro absolutamente en blanco. Crane: ¿400? Gadsden: hoy, en efectivo. Me lo llevo cuando me vaya esta tarde. Peter informó que Sara emitió un sonido entonces, bajo en su garganta, como un animal, pero no habló. Crane la miró. Luego volvió a mirar a Gadsden. Crane: necesito considerarlo. Pero todos los que oyeron esa conversación sabían la verdad. Josiah Crane necesitaba $400 más de lo que necesitaba mantener a un bebé de 6 meses en su plantación. Era solo cuestión de tiempo. Esa noche, en la cabaña 7, Sara y Marcus hablaron en susurros urgentes hasta bien entrada la noche. Nadie sabe exactamente lo que dijeron, pero la decisión que tomaron resonaría en la historia. A la mañana siguiente, 13 de agosto de 1827, Marcus se había ido. Había desaparecido durante la noche, sin llevarse nada más que la ropa que llevaba puesta. Que un hombre esclavizado se escapara de una plantación no era inusual, aunque era extremadamente peligroso. Los caminos estaban patrullados. Los cazadores de esclavos operaban por todo el Low Country con perros y armas. El castigo para los fugitivos capturados era salvaje. Pero Marcus no corrió solo, porque escondido en el forro de su abrigo, cosido allí por la propia Sara, había un mapa detallado que Marcus había dibujado de la plantación, el área circundante y el camino a Charleston, junto con una carta. La carta estaba dirigida a cualquiera en Charleston que pudiera ayudar, explicando que Josiah Crane planeaba vender a un niño pequeño y suplicando intervención, ayuda, cualquier cosa que pudiera detenerlo. Era un plan desesperado, casi con certeza condenado al fracaso. Pero era el único plan que tenían. Crane fue informado de la desaparición de Marcus justo después del amanecer. Su reacción fue explosiva. Ordenó al supervisor Grimble que organizara un grupo de búsqueda de inmediato, que se pusiera en contacto con la patrulla de esclavos, que enviara jinetes a Charleston para vigilar los caminos. La plantación estuvo en caos toda la mañana mientras hombres a caballo
Se dispersaban por los pantanos y campos circundantes en busca de cualquier señal de Marcus. Lo encontraron poco después del mediodía, a unas 8 millas de Marsh Bend, intentando cruzar un arroyo. La patrulla de esclavos tenía perros, y Marcus había dejado un rastro en el barro blando cerca del agua. Lo trajeron de vuelta a Marsh Bend, atado con cuerdas, sangrando por las mordeduras de los perros en los brazos y las piernas, pero aún vivo. Lo que sucedió a continuación se convirtió en objeto de testimonio en múltiples procedimientos legales durante los meses siguientes, aunque los relatos varían según quién hablaba y cuándo. Crane ordenó que llevaran a Marcus al poste de azotes de inmediato. Anunció que administraría personalmente el castigo y que sería lo suficientemente severo como para servir de advertencia a cualquiera que pudiera considerar huir. Toda la comunidad esclavizada fue obligada a reunirse y observar. A Sarah la obligaron a pararse al frente, sosteniendo a Jacob. El castigo fue brutal, incluso para los estándares de la época y el lugar. 50 latigazos administrados con un pesado látigo de cuero. Marcus fue atado al poste, su camisa arrancada. Crane blandió el látigo él mismo, poniendo toda su fuerza en cada golpe. La sangre apareció en la espalda de Marcus después del 5.º latigazo. Después del 10.º, su piel estaba abierta en varios lugares. Después del 20.º, había dejado de gritar y colgaba inerte contra las cuerdas. Sarah lo observó todo, su rostro como una piedra tallada, sus brazos rodeando a Jacob, que ahora lloraba, asustado por los sonidos y la atmósfera de violencia. Los testigos informaron que los ojos de Sarah nunca se apartaron del rostro de Marcus, y que Marcus, en los breves momentos en que estaba consciente, solo la miraba a ella. Cuando terminó, Marcus fue desatado y arrastrado a su cabaña, apenas consciente. Crane se dirigió a la multitud reunida, su propio rostro enrojecido y sudoroso, con salpicaduras de sangre en su camisa. Anunció que cualquiera que ayudara a un fugitivo, cualquiera que supiera de una fuga planeada y no lo denunciara, recibiría el mismo castigo. Luego despidió a todos de vuelta al trabajo. A todos, excepto a Sarah. Crane se le acercó, parándose tan cerca que ella tuvo que mirarlo hacia abajo. Era un hombre de estatura media, y junto a Sarah, parecía casi un niño, pero su voz era dura y fría. «Mañana por la mañana», dijo. «El señor Gadsden regresa y se llevará a tu hijo. No te resistirás. Le entregarás al niño en silencio. Si causas algún problema, si haces una escena, haré que azoten a Marcus de nuevo. Y esta vez no sobrevivirá. ¿Me entiendes?» Sarah no dijo nada. Simplemente miró a Crane con esos ojos oscuros e inescrutables. Después de un largo momento, Crane se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa principal. Esa noche, la plantación estaba anormalmente silenciosa. Incluso los sonidos normales del pantano parecían apagados, como si el mundo mismo contuviera la respiración. En la cabaña 7, Sarah estaba sentada en el suelo, sosteniendo a Jacob, meciéndolo lentamente mientras dormía. En otra cabaña, Marcus yacía boca abajo, su espalda destrozada tratada con grasa y hierbas por las otras personas esclavizadas, entrando y saliendo de la conciencia. Y en la casa principal, Josiah Crane estaba sentado en su biblioteca, revisando sus libros de contabilidad, calculando cómo los $400 de la venta de Jacob aliviarían sus presiones financieras inmediatas. Bebía brandy y ocasionalmente miraba por la ventana hacia las barracas de los esclavos, su rostro preocupado a pesar de su certeza de que había tomado la decisión correcta. Ninguno de ellos sabía que la noche siguiente terminaría en sangre, misterio y una leyenda que nunca se resolvería del todo. El 14 de agosto de 1827 amaneció caluroso y opresivamente húmedo. El tipo de día de verano del Low Country, donde el aire se siente lo suficientemente espeso como para ahogarte. El sol salió rojo sangre sobre los campos de arroz, filtrado a través de la neblina de humedad que subía de los pantanos. Más tarde, la gente recordaría ese detalle
como si la propia naturaleza les hubiera estado advirtiendo de lo que estaba por venir. Sara se levantó antes del amanecer, como siempre. Amamantó a Jacob, lo cambió, lo vistió con la ropa más limpia que tenía, una pequeña bata de algodón que había cosido ella misma. Lo abrazó y le susurró durante mucho tiempo, palabras que nadie más oyó. Luego, lo colocó con cuidado en la cuna de madera que Marcus había hecho y se fue a trabajar. Toda la mañana, Sara trabajó en el huerto de la cocina con una especie de eficiencia mecánica. Las otras mujeres que trabajaban cerca de ella informaron que no habló con nadie, no reconoció a nadie, simplemente se movió a través de sus tareas con el rostro inexpresivo y sus movimientos precisos. Varias personas intentaron hablar con ella, ofrecerle simpatía o apoyo, pero no respondió. Era como si se hubiera retirado a un lugar profundo dentro de sí misma, un lugar al que nadie podía llegar. Alrededor de media mañana, Nathaniel Gadsden llegó a Marshbend en una carreta conducida por su asistente, un joven cuyo nombre no se registra. Gadsden fue directamente a la casa principal y fue conducido a la biblioteca de Crane, donde los dos hombres finalizaron su transacción. $400 en efectivo intercambiados por los papeles de propiedad, escritos apresuradamente para un niño llamado Jacob, de 6 meses de edad, propiedad de Josiah Crane, ahora vendido a Nathaniel Gadsden. Al mediodía, Crane envió un mensaje para que Sara llevara al niño a la casa principal. El mensaje fue entregado por una sirvienta de la casa llamada Ruth, que tuvo la ingrata tarea de caminar hasta el huerto de la cocina y decirle a Sara que era hora de entregar a su hijo. La reacción de Sara fue inesperada. Simplemente asintió. Dejó su azada, se limpió las manos en su vestido y caminó tranquilamente hacia la cabaña 7. Salió unos minutos después llevando a Jacob, que estaba despierto y miraba a su alrededor con ojos curiosos. Caminó hacia la casa principal sin prisa, sin dudar, su rostro aún sin mostrar ninguna emoción. Las otras personas esclavizadas la vieron irse, muchas de ellas llorando. Algunos esperaban que corriera, que luchara, que hiciera algo. Pero Sara simplemente caminó firmemente por el patio, subió los escalones de la casa principal y desapareció dentro. Lo que sucedió en los siguientes 15 minutos proviene de múltiples testimonios, principalmente de Ruth, que estaba presente en la casa, y del supervisor Grimble, que fue llamado al interior durante el intercambio. Sara entró en la biblioteca donde Crane y Gadsden la esperaban. Se paró justo dentro de la puerta, sosteniendo a Jacob contra su pecho. Crane le hizo un gesto para que se acercara. Dio 3 pasos hacia adelante y se detuvo. Los hombres esperaron a que se acercara más, pero no se movió. Después de un silencio incómodo, Crane habló. «Sara, dale el niño al señor Gadsden». Sara miró a Gadsden, luego a Crane. Con una voz tan baja que tuvieron que esforzarse para oírla, dijo, «Por favor». Era la primera vez que alguien en Marshbend oía a Sara rogar por algo. El rostro de Crane se endureció. «El asunto está zanjado, Sara. Dale el niño ahora». Los brazos de Sara se apretaron alrededor de Jacob. Su voz se elevó ligeramente. «Por favor, trabajaré más duro. Haré cualquier cosa. Por favor, no se lleven a mi hijo». Gadsden se movió incómodo. Crane se levantó de detrás de su escritorio, su voz aguda. «Te olvidas de ti misma. No ruegas, obedeces, entrega al niño. Ahora mismo». Durante un largo momento, Sara no se movió. Luego, lentamente, miró a Jacob. Le besó la frente. Le susurró algo. Y luego, con las manos temblando por primera vez que alguien la había visto, se lo tendió a Gadsden. Gadsden se adelantó y tomó a Jacob de sus brazos. El bebé, sintiendo el cambio, comenzó a llorar. El sonido pareció romper algo en la habitación. El rostro de Sara se arrugó por un segundo, mostrando una angustia cruda antes de que lo forzara de nuevo a la inexpresividad. Pero sus manos, ahora vacías, seguían extendidas, como si no pudiera comprender del todo que ya no sostenían a su hijo. Crane
quizás sintiendo una punzada de algo parecido a la culpa, o quizás solo queriendo que la escena terminara, dijo más suavemente: «El niño estará bien cuidado, Sara. Va a una buena situación. Trabajarás, y quizás con el tiempo puedas tener otros hijos. Ahora vuelve a tu trabajo». Sara bajó las manos lentamente. Miró a Crane con una expresión que Ruth describiría más tarde como más allá del odio, más allá de la desesperación, algo frío y final. Luego se dio la vuelta y salió de la biblioteca, salió de la casa principal y regresó a las barracas de los esclavos. Gadsden se fue de Marshben poco después del mediodía con Jacob, envuelto en una manta en la carreta, llorando por su madre. Se vio a Sara de pie cerca de la cabaña 7, observando cómo la carreta descendía por el largo camino de entrada hacia la carretera principal. Permaneció allí sin moverse durante casi una hora después de que la carreta desapareciera de la vista. La tarde transcurrió en una atmósfera extraña y tensa. Todos en Marshbend sabían que algo terrible había ocurrido, pero las rutinas de la vida en la plantación continuaron de todos modos. El trabajo tenía que hacerse. El arroz no se cosecharía solo. Así que la gente regresó a los campos, a sus tareas, moviéndose mecánicamente mientras sus mentes estaban en otra parte. Sara también volvió al trabajo, pero algo había cambiado. Varias personas testificaron más tarde que sus movimientos parecían diferentes, más deliberados, casi rituales. Trabajó sin descanso durante la tarde, rechazando la comida cuando se la ofrecían, sin hablar con nadie. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y morados intensos, finalmente dejó de trabajar. Caminó hacia la cabaña donde yacía Marcus, recuperándose de su paliza. Entró sin llamar y se sentó junto a su jergón. Marcus estaba despierto, su rostro contraído por el dolor, pero sus ojos alerta. Según el testimonio de otros en la cabaña que fingieron dormir pero escucharon, Sara y Marcus hablaron en voz baja durante casi una hora. Las palabras exactas nunca se registraron, pero el tono se describió como final, como si se estuvieran despidiendo. En un momento dado, Marcus extendió la mano y tomó la de Sara, y se sentaron así en silencio durante mucho tiempo. Cuando Sara finalmente se levantó para irse, Marcus dijo algo que varias personas oyeron claramente: «Haz lo que tengas que hacer». Sara regresó a la cabaña 7 cuando la oscuridad descendió por completo. No comió la cena. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, mirando la cuna vacía que Marcus había construido, su rostro iluminado por la tenue luz de una sola vela. Alrededor de las 9 se levantó, apagó la vela y salió de la cabaña. Varias personas la vieron caminando por los terrenos de la plantación hacia la casa principal. Su figura era inconfundible, incluso en la oscuridad, imponente, y moviéndose con esa extraña y silenciosa gracia. Un hombre, un anciano trabajador de campo llamado Solomon, testificó más tarde que la llamó, preguntándole a dónde iba. Sara no respondió, simplemente siguió caminando. Aproximadamente a las 9:30, según el reloj que más tarde se encontraría detenido a esa hora exacta en la biblioteca de Josiah Crane, Sara Drummond entró en la casa principal por la puerta de la cocina. La casa principal de Marshben estaba en silencio esa noche. Crane había despedido a la mayoría de los sirvientes de la casa antes de lo habitual, manteniendo solo a Ruth y a otro sirviente, un hombre mayor llamado Isaac, que servía como mayordomo. El propio Crane estaba en su biblioteca, la misma habitación donde había arrebatado a Jacob de los brazos de Sara apenas 9 horas antes. Estaba trabajando en sus libros de contabilidad, bebiendo ocasionalmente de un vaso de brandy, revisando las entradas que ahora incluían $400 de la venta. Ruth estaba arriba en uno de los dormitorios, preparando la cama y la habitación para la noche. Isaac estaba en el edificio de la cocina, que estaba separado de la casa principal, como era común en la arquitectura de las plantaciones, terminando la limpieza de la cena. Ninguno de ellos vio a Sara entrar por la puerta de la cocina,
y moverse a través de la casa a oscuras hacia la biblioteca. Lo que sucedió en los siguientes minutos se ha reconstruido a partir de pruebas físicas, de los testimonios de quienes llegaron poco después y de un testigo crucial, Ruth, que oyó ruidos desde abajo y bajó a investigar. Según el testimonio de Ruth, dado 3 días después al magistrado de Charleston, oyó primero la voz de Crane, elevada en cólera, pero no gritando. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Luego oyó otra voz, mucho más baja, que reconoció inmediatamente como la de Sarah. Ruth comenzó a bajar las escaleras, moviéndose en silencio, sin saber si debía intervenir o no. Al llegar al final de las escaleras, oyó a Crane gritar: «¿Cómo te atreves a entrar en esta casa? Sal de inmediato, o haré que te azoten hasta que no puedas mantenerte en pie». La respuesta de Sarah fue demasiado baja para que Ruth la oyera claramente, pero provocó que Crane gritara de nuevo: «El niño está vendido. El asunto está zanjado. No tienes ningún derecho aquí. No posees nada, ni siquiera a ti misma». Hubo un sonido entonces que Ruth describió como un mueble raspando, como si una silla hubiera sido empujada hacia atrás de repente. Luego, la voz de Crane de nuevo, pero diferente ahora, más aguda, asustada. «Atrás, no te acerques, te lo advierto». Ruth, aterrorizada pero impulsada por un instinto que no podía nombrar, se movió hasta donde podía ver a través de la puerta de la biblioteca parcialmente abierta. Lo que vio, diría más tarde, la acompañaría por el resto de su vida. Sarah estaba de pie en el centro de la biblioteca, su cabeza casi tocando el techo. Crane se había replegado contra su escritorio, su rostro pálido, una mano buscando algo detrás de él. La lámpara del escritorio proyectaba sombras salvajes, haciendo que la figura de Sarah pareciera aún más grande, casi inhumana en sus proporciones. «Quiero que me devuelvan a mi hijo». «Mis amigo», dijo Sarah. Su voz era perfectamente tranquila, perfectamente firme. «Imposible», dijo Crane. «Está vendido. La ley me apoya. Eres mi propiedad. Y ese niño era mi propiedad. Y tenía todo el derecho a... Quiero que me devuelvan a mi hijo». La mano de Crane encontró lo que buscaba, una pistola que guardaba en el cajón del escritorio. La sacó y apuntó a Sarah con una mano temblorosa. «Te dispararé si das un paso más. Lo juro por Dios, te dispararé donde estás». Sarah miró la pistola, luego dio un paso adelante. «¡Alto!». La voz de Crane se quebró. «¡Lo haré! ¡Lo haré!». Sarah dio otro paso. Estaba lo suficientemente cerca como para haber podido extender la mano y tocarlo. Crane apretó el gatillo. El sonido del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Ruth gritó, pero cuando el humo se disipó, Sarah seguía de pie. La bala la había alcanzado en el hombro izquierdo, desgarrando el músculo y golpeando el hueso, pero no había caído. Apenas se había movido. La sangre se extendía por su vestido, negra a la luz de la lámpara, pero su rostro no mostraba dolor, solo esa misma terrible y en blanco determinación. Crane la miró horrorizado. Intentó amartillar la pistola de nuevo para un segundo disparo, pero sus manos temblaban demasiado. Sarah extendió la mano y le quitó la pistola de las manos con la misma facilidad con que se le quita un juguete a un niño. La arrojó al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared y cayó al suelo con estrépito. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Sarah. «No lo sé». Crane estaba ahora contra el escritorio sin escapatoria. «Gadsden se lo llevó. No sé dónde. Juro que no lo sé». Sarah se quedó allí un largo momento, mirando a Crane. La sangre goteaba de su hombro, salpicando el suelo. Cuando habló de nuevo, su voz era tan baja que Ruth apenas podía oírla. «Me quitaste todo. Me quitaste mi cuerpo, mi trabajo, mi dignidad, mi hijo. Me quitaste todo. ¿Qué te queda por quitar?». «Por favor», susurró Crane. «Por favor, puedo recuperarlo. Puedo encontrarlo. Puedo...». Pero Sarah ya no escuchaba. Extendió ambas manos y tomó a Crane por la cabeza,
sus enormes manos envolviendo su cráneo como se sostiene un melón. Crane intentó gritar, pero el sonido se cortó casi al instante. Ruth se dio la vuelta y corrió. Corrió fuera de la casa, por el patio, gritando pidiendo ayuda. Detrás de ella, desde dentro de la biblioteca, oyó un sonido que describiría como el de una calabaza siendo aplastada, seguido por el fuerte golpe de algo grande cayendo al suelo. Para cuando el supervisor Grimble y otros 2 hombres llegaron a la casa principal, quizás 3 minutos después, la biblioteca estaba en silencio. Entraron con cautela, Grimble llevando un rifle, esperando violencia. Lo que encontraron fue peor que la violencia. Fue la finalidad. Josiah Crane yacía en el suelo junto a su escritorio, boca arriba, con los ojos abiertos y mirando a la nada. Su cabeza estaba deformada, aplastada con tal fuerza que la sangre y la materia cerebral habían salpicado el escritorio y los libros cercanos. La evidencia física era inconfundible. Había sido asesinado por compresión, por manos de un tamaño y una fuerza extraordinarios, que apretaron su cráneo hasta que se fracturó y colapsó hacia adentro. Sarah se había ido. La ventana detrás del escritorio, que daba a la parte trasera de la propiedad hacia los pantanos, estaba abierta. Un rastro de sangre conducía desde el cuerpo de Crane hasta la ventana y hacia la oscuridad exterior. Los hombres se quedaron en un silencio atónito por un momento, tratando de comprender lo que estaban viendo. Luego, Grimble tomó el control. Envió a un hombre a cabalgar a Charleston de inmediato para alertar a las autoridades. Envió a otro a reunir a todos los hombres esclavizados para formar un grupo de búsqueda. Puso guardias en la casa principal para preservar la escena. Pero incluso mientras daba estas órdenes, Grimble sabía en su corazón que no encontrarían a Sarah Drummond. Los pantanos alrededor de Marshbend eran vastos, oscuros y traicioneros. Una persona que los conociera bien podría desaparecer en esa naturaleza salvaje y nunca ser encontrada. Y Sarah acababa de matar a un propietario de plantación blanco frente a un testigo. No tenía nada que perder. La búsqueda comenzó en menos de 1 hora, pero fue caótica y desorganizada. Hombres con antorchas y perros se dispersaron por los pantanos, gritando, abriéndose paso a través de la maleza. Encontraron el rastro de sangre con bastante facilidad, gotas que conducían desde la casa hacia los campos de arroz y luego hacia la línea de árboles. Pero en el borde del pantano, el rastro desapareció. El suelo estaba demasiado húmedo, demasiado enredado con vegetación, y en la oscuridad era imposible rastrear nada con certeza. Buscaron toda la noche y no encontraron nada. Ningún cuerpo, ninguna ropa, ninguna señal de que Sarah hubiera estado allí en absoluto, excepto por ese rastro de sangre que terminaba en el borde del pantano, como una línea trazada en la arena. Al amanecer del 15 de agosto, los buscadores regresaron a Marshbend, agotados y con las manos vacías. Justo cuando pensábamos que el horror en Marshbend había llegado a su fin, la investigación reveló algo que perseguiría a la sociedad de Charleston durante generaciones. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le encanten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no te olvides de suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación, porque el misterio de Sarah Drummond apenas comenzaba. Las autoridades de Charleston llegaron a Marshbend en la tarde del 15 de agosto, lideradas por un magistrado llamado William Huger y acompañadas por el sheriff, 2 ayudantes y un médico llamado Dr. James Priolo. Lo que encontraron fue una plantación en caos, con la comunidad esclavizada, aterrorizada y en silencio, el supervisor abrumado y una escena del crimen que desafiaba una explicación fácil. El examen del Dr. Priolo del cuerpo de Josiah Crane fue minucioso e inquietante. Su informe oficial, conservado en los archivos del condado de Charleston, describe lesiones consistentes con una fuerza de compresión masiva aplicada al cráneo,
que resultó en múltiples fracturas, hemorragia cerebral y muerte inmediata. El médico señaló que las marcas en el cráneo de Crane correspondían a dedos de una longitud y anchura inusuales, y que la fuerza requerida para producir tales lesiones excedería la capacidad de la mayoría de los hombres, requiriendo una fuerza de naturaleza extraordinaria. La investigación se centró inicialmente en encontrar a Sarah, pero a medida que pasaban los días sin rastro de ella, las autoridades comenzaron a interrogar a todos en Marchbend. Los testimonios que recopilaron pintaron un cuadro perturbador de la vida en la plantación y de la propia Sarah. Ruth dio su versión de lo que había presenciado, aunque estaba claramente aterrorizada por las consecuencias. Su testimonio fue corroborado por Isaac, que había oído el disparo y había visto el rastro de sangre de Sarah saliendo de la casa. Otras personas esclavizadas testificaron sobre el tamaño de Sarah, su fuerza, los años de abuso que había sufrido y la venta de su hijo la mañana del asesinato. El descubrimiento de la herida de bala complicó las cosas. Las autoridades encontraron la pistola donde Sarah la había arrojado y la bala alojada en la pared detrás de donde ella había estado de pie. Esto significaba que Crane le había disparado a Sarah antes de que ella lo matara, lo que planteaba incómodas cuestiones legales sobre la legítima defensa. ¿Podía una persona esclavizada reclamar legítima defensa contra su dueño? La ley decía que no, pero las circunstancias inquietaban incluso a los magistrados más endurecidos. Marcus fue interrogado extensamente. Todavía se estaba recuperando de su paliza, apenas podía sentarse, pero las autoridades sospechaban que sabía algo sobre el paradero de Sarah. Marcus sostuvo que había estado en su cabaña toda la noche, demasiado herido para moverse, y que no supo nada de lo que Sarah había hecho hasta que oyó la conmoción después. Varias otras personas esclavizadas confirmaron su historia. Las autoridades no tuvieron más remedio que aceptarlo, aunque siguieron sospechando. A medida que la noticia del asesinato se extendió por Charleston y el Low Country circundante, la reacción pública fue dividida e intensa. Entre la clase de los propietarios de plantaciones hubo indignación y miedo. Si una mujer esclavizada podía matar a su dueño con impunidad y luego desaparecer, ¿qué significaba eso para la estabilidad de todo el sistema? Se convocaron reuniones de emergencia. Se aumentaron las patrullas. Se impusieron nuevas restricciones a los movimientos de las personas esclavizadas. Pero entre otras comunidades, particularmente los negros libres y los que se oponían a la esclavitud, la historia tomó diferentes dimensiones. Sarah se convirtió para algunos en un símbolo de resistencia. Para otros, en una advertencia sobre la violencia inevitable que producía la esclavitud. Para otros, simplemente era una madre que había sido empujada más allá de su resistencia. La búsqueda de Sarah continuó durante semanas, extendiéndose mucho más allá de Marchbend. Se contrataron cazadores de esclavos. Se publicaron recompensas. Llegaron informes de toda la región de avistamientos de una mujer que coincidía con la apariencia distintiva de Sarah. Una mujer de una altura extraordinaria vista cerca del río Santé. Una mujer gigante vista en un camino que conducía al norte hacia Carolina del Norte. Una mujer alta pidiendo comida en una iglesia en el interior del país. Pero ninguno de estos avistamientos fue confirmado jamás. Cuando los investigadores hacían un seguimiento, no encontraban nada. Era como si Sarah hubiera sido tragada por el propio paisaje, convirtiéndose en parte de los pantanos y bosques que rodeaban Marchbend. Luego, en septiembre de 1827, sucedió algo inesperado. Llegó una carta a la oficina del magistrado de Charleston. No tenía remitente y había sido dejada en una oficina de correos en Columbia, a más de 100 millas de Charleston. La letra era tosca pero legible, la ortografía incierta pero comprensible. Decía: a quienes buscan a la mujer Sarah, no estoy muerta, nunca volveré. Voy al norte a buscar a mi hijo. Si algún hombre intenta detenerme, correrá la misma suerte que Josiah Crane. No me sigan. La carta no estaba firmada,
Pero el magistrado Huger estaba convencido de que era auténtica. La redacción, la determinación, la amenaza, todo parecía consistente con lo que sabía de Sara, pero planteaba más preguntas de las que respondía. ¿Había llegado Sara realmente hasta Columbia? ¿Seguía viva a pesar de su herida de bala? Y lo más preocupante, ¿realmente tenía la intención de buscar a su hijo? Las autoridades no publicaron la carta. Temían que inspirara a otras personas esclavizadas o creara pánico entre los propietarios de plantaciones, pero la compartieron confidencialmente con traficantes y cazadores de esclavos de toda la región, pidiéndoles que estuvieran atentos a una mujer de la descripción de Sara, particularmente una que hiciera preguntas sobre un niño llamado Jacob, vendido en agosto. Nathaniel Gadsden, el traficante que había comprado a Jacob, fue interrogado extensamente. Confirmó que había vendido al niño a una familia llamada Hayford, en Savannah, Georgia, por $500, solo 2 días después de salir de Marsh Bend. Se contactó a los Hayford. Confirmaron que habían comprado a un niño pequeño a mediados de agosto y que el niño estaba sano y en su poder. Pero estaban comprensiblemente alarmados por la historia de Sara y lo que había hecho. Contrataron guardias armados para vigilar su propiedad durante meses después. A medida que 1827 se convirtió en 1828 y luego en 1829, la búsqueda activa de Sara cesó gradualmente. No había sido encontrada. No se había informado de ella en ningún lugar con certeza. Las autoridades concluyeron que probablemente había muerto a causa de su herida de bala en algún lugar de la naturaleza. Su cuerpo nunca fue recuperado. El caso se cerró oficialmente, aunque una orden de arresto permanente contra ella permaneció en los libros durante décadas. Pero la historia no terminó ahí, porque a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, los rumores persistieron. En los años posteriores a la desaparición de Sara, comenzaron a surgir historias en todo el sur sobre encuentros con una mujer de un tamaño extraordinario. Estas historias se susurraban en las barracas de los esclavos, se compartían en las comunidades de negros libres, a veces incluso eran reportadas por viajeros blancos que afirmaban haber visto algo inexplicable. En 1831, un grupo de personas esclavizadas que escapaban y llegaban a Pensilvania a través del ferrocarril subterráneo, informó que habían sido ayudados en su viaje por una mujer que describieron como una gigante, más alta que cualquier persona que hubiéramos visto jamás, que se movía por el bosque como un espíritu y conocía cada sendero oculto. Cuando le preguntaron su nombre, solo les había dicho: «Estoy buscando a mi hijo». En 1835, un supervisor de plantación en el norte de Georgia informó de un encuentro con una mujer que coincidía con la descripción de Sara, que había aparecido en el borde de su propiedad preguntando por las ventas recientes de esclavos. Cuando intentó detenerla, ella lo había levantado del suelo con una mano y lo había arrojado a un lado como a un niño. Para cuando se recuperó y reunió ayuda, ella había desaparecido. En 1842, una mujer cuáquera que operaba una casa de seguridad en el ferrocarril subterráneo en Ohio, escribió en su diario sobre una visitante que se había quedado una noche. Una mujer de una estatura y un porte muy extraordinarios llegó a nuestra puerta buscando refugio e información sobre la ubicación de un niño vendido de Charleston hace años. No quiso dar su nombre. Llevaba viejas cicatrices que sugerían violencia. Lloró cuando le dijimos que no teníamos información sobre su hijo. Por la mañana, se había ido. Estas historias, y docenas como ellas, se convirtieron en parte de la leyenda de Sara Drummond. Pero ¿eran encuentros reales o eran mitos construidos sobre una base de esperanza y miedo? El registro histórico no proporciona respuestas definitivas. Lo que está documentado es que en las décadas posteriores a 1827, varias plantaciones en Carolina del Sur y Georgia informaron de robos de comida, ropa y medicinas, con testigos que describían a la ladrona como una mujer de una altura inusual.
Algunos propietarios de plantaciones se convencieron de que Sara vivía en los pantanos y bosques, sobreviviendo con bienes robados y quizás ayudando a otros fugitivos a escapar hacia la libertad. Un relato particularmente detallado proviene de un diario mantenido por un propietario de plantación llamado Samuel Gillard, cuya propiedad colindaba con el Bosque Nacional Francis Marion, en Carolina del Sur. En una entrada de 1838, Gillard escribió: «Mi supervisor jura que vio a la gigante negra que mató a Josiah Crane hace todos esos años. Dice que estaba observando nuestra propiedad desde la línea de árboles al anochecer, de pie tan quieta que parecía parte del bosque mismo. Cuando se acercó, ella simplemente se dio la vuelta y desapareció en el bosque. La rastreó durante una milla, pero perdió el rastro en un arroyo. Confieso que no sé si creerle o atribuir esto a una imaginación hiperactiva alimentada por demasiado whisky. Pero estaba genuinamente conmocionado, y no es un hombre dado a los vuelos de fantasía. La leyenda de Sara adquirió diferentes significados en diferentes comunidades. Entre las personas esclavizadas, se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso la persona más oprimida podía contraatacar a su opresor. Se cantaban canciones sobre ella en las barracas de los esclavos, aunque siempre con cuidado, siempre en clave. En algunas versiones de estas canciones, Sara se convertía en una especie de espíritu vengador, protegiendo a los fugitivos y castigando a los amos crueles. Entre los sureños blancos, particularmente los propietarios de plantaciones, Sara se convirtió en una advertencia sobre los peligros de llevar a las personas esclavizadas demasiado lejos, y también en una historia de monstruos utilizada para justificar controles y castigos aún más duros. Algunos afirmaban que se había convertido en una caníbal que vivía en los pantanos. Otros decían que se había vuelto loca y atacaría a cualquier persona blanca que encontrara. Estas historias, por absurdas que fueran, revelaban profundas ansiedades sobre el sistema de esclavitud en sí y lo que podría suceder si ese sistema fuera realmente desafiado. Las comunidades de negros libres y los abolicionistas del norte contaban otra versión de la historia de Sara. En su relato, se convertía en una heroína que había dado un golpe por la libertad y luego había escapado al norte, quizás incluso llegando a Canadá. Algunos afirmaban que se había reunido con su hijo. Otros decían que se había convertido en una conductora activa en el ferrocarril subterráneo, utilizando su conocimiento de la naturaleza salvaje del sur para guiar a cientos de personas hacia la libertad. La verdad, como suele ser el caso con las leyendas, era probablemente mucho más mundana y trágica que cualquiera de estas historias. Pero un hecho permanecía incontrovertible. Sara Drummond nunca fue capturada, nunca se confirmó su muerte y nunca fue vista de nuevo con certeza por nadie que pudiera probarlo. Al investigar esta historia, he examinado cada documento, cada testimonio, cada trozo de evidencia que queda de esa noche de agosto de 1827 y los años que siguieron. Y aunque no puedo decirles con absoluta certeza qué le sucedió a Sara Drummond después de que trepó por la ventana de esa biblioteca y desapareció en los pantanos, puedo decirles lo que sugiere la evidencia. La herida de bala que Sara recibió de Josiah Crane fue grave. El informe del forense señaló sangre en la escena consistente con una lesión significativa. El doctor Priolo, que examinó la escena al día siguiente, declaró que sin tratamiento médico, tal herida probablemente conduciría a una infección y a la muerte en cuestión de días o semanas. Sara no tenía acceso a atención médica. Era una fugitiva en un paisaje hostil, siendo activamente cazada por hombres con perros y armas. El escenario más probable, el que la mayoría de los historiadores que han estudiado este caso aceptan, es que Sara murió a los pocos días de escapar de Marshbend. Probablemente llegó a cierta distancia en los pantanos, quizás siguiendo cursos de agua donde los perros no podían rastrear su olor, pero finalmente sucumbió a su herida. Su cuerpo, si murió en los pantanos profundos, habría sido consumido rápidamente por el ecosistema. Caimanes,
cerdos salvajes y el simple proceso de descomposición en ese ambiente cálido y húmedo. En cuestión de semanas, no habría quedado nada que encontrar. Esta explicación da cuenta de por qué nunca ocurrieron avistamientos confirmados de Sarah, por qué las autoridades nunca encontraron ninguna prueba sólida de su existencia continuada, y por qué el rastro de sangre de Marchbend terminó tan abruptamente. Es la conclusión racional basada en la evidencia. Y sin embargo, hay detalles que no encajan del todo en esta explicación ordenada. La carta recibida en Columbia fue real. Alguien la escribió. Alguien que conocía detalles sobre Sarah que no eran de conocimiento público. Si Sarah murió en los pantanos cerca de Marchbend, ¿quién escribió esa carta? Los informes de los operadores del ferrocarril subterráneo también son difíciles de descartar por completo. Eran personas serias, comprometidas con su causa, no dadas a difundir rumores falsos. Cuando informaron de encuentros con una mujer que coincidía con la descripción de Sarah, lo hicieron en correspondencia privada y diarios personales, no en declaraciones públicas destinadas a inspirar o engañar. Y hay una pieza más de evidencia que he guardado para el final, porque es quizás la más intrigante y la más difícil de verificar. En 1889, 62 años después de la muerte de Josiah Crane, un médico de Filadelfia llamado Dr. Robert Hayes estaba tratando a una anciana negra en su lecho de enferma. La mujer se estaba muriendo, y en sus últimos días le contó una historia al Dr. Hayes. Afirmó que su madre había sido una esclava fugitiva de Carolina del Sur, una mujer de un tamaño extraordinario que había matado a su dueño en la década de 1820. La mujer dijo que su madre había sobrevivido durante años en la naturaleza antes de llegar finalmente al norte con la ayuda de comunidades de negros libres y abolicionistas cuáqueros. Dijo que su madre había buscado a su primer hijo, un niño llamado Jacob, durante más de una década, pero nunca lo encontró. Finalmente, se había establecido en Pensilvania. Había tomado un nuevo nombre y había vivido tranquilamente hasta su muerte en 1087. El Dr. Hayes escribió sobre esta conversación en una carta a un colega, señalando que había encontrado la historia de la mujer notable, pero imposible de verificar. La propia mujer murió 2 días después de su conversación. El Dr. Hayes nunca supo su nombre y no hizo ningún esfuerzo por investigar sus afirmaciones. La carta fue descubierta en 2003 por un historiador que investigaba las prácticas médicas de la era de la Guerra Civil en Filadelfia. ¿Podría esta mujer haber sido la hija de Sarah Drummond? ¿Podría Sarah haber sobrevivido realmente? ¿Haber escapado realmente? ¿Haber vivido hasta la vejez en Pensilvania? Nunca lo sabremos con certeza. La evidencia es demasiado escasa, demasiado circunstancial, separada por demasiados años. Lo que sí sabemos, lo que está incontrovertiblemente documentado, y es real, es lo que sucedió en la noche del 14 de agosto de 1827, en esa biblioteca de Marchbend. Sabemos que una mujer que había sido tratada como propiedad, exhibida como una curiosidad, trabajada hasta el agotamiento, golpeada y humillada, finalmente llegó a un punto en el que no tenía nada que perder. Sabemos que cuando le quitaron a su hijo, cuando lo último que le importaba le fue arrancado de los brazos y vendido por $400, algo dentro de ella se rompió. O quizás no se rompió. Quizás se cristalizó en algo duro, final e imparable. Sabemos que Josiah Crane murió esa noche, su cráneo aplastado por las manos desnudas de Sarah. Sabemos que Sarah desapareció y nunca fue encontrada. Y sabemos que durante casi 2 siglos, la gente se ha preguntado, ha debatido y ha contado historias sobre lo que realmente le sucedió a la esclava gigante de Charleston. La verdad es probablemente más simple y más triste que las leyendas. Pero las leyendas persisten porque hablan de algo fundamental sobre el espíritu humano y lo que sucede cuando ese espíritu es llevado más allá de su resistencia. Sarah Drummond, ya sea que muriera en esos pantanos o viviera hasta la vejez en Pensilvania, se convirtió en más que una sola mujer. Se convirtió en un símbolo de resistencia,
de amor maternal, del punto de quiebre donde la opresión se transforma en rabia y la rabia en acción. Y quizás es por eso que su historia nunca ha sido olvidada, incluso cuando los hechos mismos se han vuelto inciertos. Porque queremos creer que Sara sobrevivió, queremos creer que encontró a su hijo, o al menos que vivió libre durante algunos años antes de morir. Queremos creer que alguien que sufrió tanto y luchó tan ferozmente fue recompensado con algo más que una muerte solitaria en un pantano. Pero la historia no se ocupa de lo que queremos creer. La historia se ocupa de lo que sucedió, de lo que se puede documentar y probar. Y la verdad documentada es esta. Sarah Drummond mató a Josiah Crane el 14 de agosto de 1827 y luego desapareció del registro histórico tan completamente como si nunca hubiera existido. Excepto que sí existió. Los registros de venta lo prueban, los exámenes médicos lo prueban, los testimonios lo prueban, y sobre todo, el cráneo aplastado de Josiah Crane lo prueba. Sarah Drummond fue real. Lo que hizo fue real. Y en algún lugar de los pantanos de Carolina del Sur, o de los bosques de Georgia, o quizás en una tumba tranquila en Pensilvania, sus huesos aún descansan. En cuanto a Jacob, el hijo de Sarah, su destino puede rastrearse con más certeza. Los registros muestran que la familia Hayford de Savannah lo crió como sirviente de la casa. Vivió hasta 1891, muriendo a la edad de 64 años, y fue enterrado en un pequeño cementerio a las afueras de Savannah. En sus últimos años, después de la emancipación, Jacob trabajó como carpintero y tuvo su propia familia. Según entrevistas realizadas con sus descendientes en la década de 1930, como parte del Proyecto Federal de Escritores, Jacob conocía la historia de su madre y lo que había hecho. Les dijo a sus hijos que siempre llevaba consigo un pequeño juguete de madera tallado con la forma de un caballo, que había sido hecho por su padre Marcus antes de ser vendido de Marsh Bend. Llamó a su primera hija Sarah. Este misterio nos muestra que incluso en los períodos más oscuros de la historia estadounidense, hubo individuos que se negaron a aceptar su deshumanización, que lucharon contra probabilidades imposibles y que se convirtieron en leyendas precisamente porque se atrevieron a resistir. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Sarah sobrevivió y llegó al norte, o murió en esos pantanos cerca de Charleston? ¿Crees que el relato del médico de 1889 fue real o simplemente otra leyenda construida sobre la esperanza? Deja tu comentario a continuación. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror arraigadas en la historia real estadounidense, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios que desdibujan la línea entre el hecho documentado y la leyenda perdurable. Nos vemos en el próximo video.